En mayo de 1977, unos pocos transportistas pioneros del asociacionismo en nuestro territorio decidió unir esfuerzos para defender los intereses del autónomo y del pequeño y mediano empresario del transporte. Nacía Tradime. Tradime, cuando se fundó, que estaba cada uno por un lado. En cierta manera se fundó con el único fin de que, como se estaba un poco desamparado o se tenía menos idea o no sabíamos más sobre el transporte de lo que se sabía en aquellos años, entonces hacer una asociación con un secretario general, con un abogado que teníamos, para encauzar todos los problemas más o menos que podíamos tener y luchar por defender un poco los derechos. En sus inicios, la asociación se constituye e implanta en la provincia de Zaragoza. El sector se encontraba con carencias y necesidades de todo tipo que afectaban especialmente a autónomos y pequeños transportistas, por lo que Tradime se convirtió en punto de encuentro para todos ellos. Lo conocí cuando me hice autónomo por un amigo mío que también se había hecho socio y me dijo: oye, Fernando, joder, hazte socio porque estamos mejor agrupados que no estar individualmente por ahí, ¿no? Y entonces pues me hice aquí socio de Tradime. Y entonces ya, pues toda la vida he estado aquí y ahora elijo también socio de Tradime. Poco a poco, Tradime fue logrando una mayor implantación y representatividad en todo Aragón. De la céntrica calle de Conde Aranda se traslada a la ciudad del transporte. La asociación seguía creciendo sin perder su esencia. También lo hacían sus socios. Tras Mendoza empezó Juan Mendoza con su hermano Mariano Mendoza con un camión hasta llegar a la evolución del día de hoy, que estamos moviendo diariamente unos 60 camiones propios y 50 externos trabajando para nosotros. Pero sí que es verdad que la filosofía nuestra de trabajo sigue siendo lo que es la esencia de la empresa familiar, que eso es muy importante para nosotros, en el trato diario, tanto como clientes como con los trabajadores. El papel de Tradime en la defensa de los intereses de los asociados ha sido fundamental. A lo largo de estas 4 décadas, Tradime ha sido parte activa para que se escuchen las necesidades y reivindicaciones del sector. La paralización del céntimo sanitario, la aprobación de las ayudas por el abandono de actividad o lograr un acuerdo de colaboración con Mercazaragoza para aparcamiento de camiones son algunas de las muchas batallas ganadas, pero no son ni serán las últimas, pues todavía queda mucho por batallar. La evolución de Tradime ha sido gradual en estos 40 años. Hoy en día es la organización empresarial más consolidada y representativa del transporte en Aragón. Su lucha constante a lo largo de estos años le ha valido para hacerse un hueco importante en la defensa de los derechos del transportista aragonés. La situación de Tradime en estos momentos es fantástica. Seguimos siendo la asociación de transporte más representativa de Aragón y gozamos del mayor potencial humano y el valor humano que existe en la sociedad aragonesa en cuanto a transporte. Mirando al futuro, son varios los frentes abiertos. El principal, el del dumping social. Una lacra que está golpeando el sector con fuerza, provocando el cierre de muchas empresas y acabando con el trabajo de muchos transportistas. El nuevo año vendrá también con otras preocupaciones para el sector, como la implantación de las 44 toneladas o el nuevo reglamento de ordenación de los transportes terrestres. Frente a ello, Tradime seguirá haciendo valer a sus socios y velando por sus intereses. En sus 40 años de vida, Tradime ha contado con cerca de 2.500 socios. Actualmente son más de 700 asociados los que se benefician de los servicios prestados por la asociación, que conforme avanzaban años de experiencia, incrementaba también la labor por sus socios. Bueno, pues los socios que entramos en Tradime encontramos una ayuda moral y encontramos una ayuda que nos apoyamos entre todos nosotros para conseguir las reivindicaciones que tenemos. Aparte de que tenemos unos servicios de tipo gestoría y tal, y todo lo que necesitamos para el desarrollo de nuestra actividad. Incluso tenemos unos seguros de daño propio para nuestros vehículos y tenemos unos descuentos con las petroleras para el tema del gasoil, que es un apartado muy importante dentro de la explotación de nuestro negocio. Tradime ofrece un amplio abanico de servicios en distintas áreas como tramitaciones de tráfico y transporte, asesoría jurídica, subvenciones, gestión fiscal, laboral y contable o formación. Todo con el objetivo de facilitar el desarrollo de la actividad de todos los socios.
Tradime busca seguir creciendo. Su vocación asociativa no tiene límites y quiere continuar uniendo la fuerza de los transportistas aragoneses en un proyecto cooperativo en el que todos sumen. De cara al futuro, Tradime seguirá en la misma línea de trabajo, apostando por el autónomo y la pequeña y mediana empresa de transporte, en la defensa de sus derechos y sus intereses. Nuestro afán siempre será de mejorar la calidad de los servicios y convenios que aquí se trabajan, porque en definitiva creemos que una organización empresarial es una herramienta útil de unión y de cooperación, y por supuesto Tradime seguirá siempre al servicio del asociado, escuchando sus propuestas, desarrollando proyectos también en colaboración y siempre agradeciendo la confianza que depositan en nosotros. Una confianza que Tradime ha ido ganándose en estos años gracias a la implicación de todas las personas que han pasado por la asociación. Presidentes y juntas directivas, personal laboral, colaboradores, así como a todos los socios que han formado parte de ella, pues Tradime es el altavoz de todas sus voces. Han pasado 40 años, pero quedan muchos kilómetros por vivir, con buenos y malos momentos, pero de todo se aprende. Y si algo han aprendido en Tradime en todo este tiempo, es que la figura del transportista se ha hecho valer en la sociedad. Un trabajo que aporta crecimiento humano y también ciertas dosis de aventura, pero sobre todo, ser transportista es también una pasión. Pues me gustaba el camión y lo que había vivido todavía en casa. Y como tengo todo lo que tengo, ha salido el camión y se ha vivido, y mi padre pues los ratos familiares, pero compensas una cosa con otra. Pero es que el hacer en esta vida lo que te gusta, para mí es básico. Que se animen, que trabajen y que se anime al transporte, que para mí es un trabajo bonito, a mí sí me ha gustado. Yo en mi trabajo, los ratos malos, pero los buenos me habrán compensado los malos. Y volvería otra vez a hacer lo mismo que hice. Hoy podemos echar la vista atrás y comprobar con orgullo la larga carretera que hemos recorrido en estos primeros 40 años. Pero nuestro mayor orgullo no se mide en kilómetros ni en toneladas, sino en el reconocimiento de todos nuestros asociados. Gracias por ser el motor de Tradime.